Después de recorrer aldeas y caminos anunciando el reino de Dios, Jesús regresó a Capernaum. La noticia de su llegada corrió por toda la ciudad en cuestión de minutos. Enfermos, pescadores, comerciantes y familias enteras comenzaron a buscarlo una vez más. Pero entre todos los habitantes había un hombre que jamás se habría imaginado pidiendo ayuda a un rabino judío. Era un centurión romano. Un oficial del ejército que comandaba aproximadamente 100 soldados. Y precisamente ese hombre estaba viviendo una angustia que ni todo el poder de Roma podía resolver. Su siervo, a quien amaba profundamente, estaba al borde de la muerte. Pero antes de continuar con esta extraordinaria historia, quiero darte la más cordial bienvenida a El Legado de Jesús. Este no es un canal donde simplemente contamos historias bíblicas. Aquí recorremos paso a paso la vida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fielmente las Sagradas Escrituras, descubriendo el contexto histórico, las costumbres de la época, el cumplimiento de las profecías y el profundo significado de cada una de sus enseñanzas. Nuestro propósito es que, al terminar cada episodio, no solo conozcas lo que ocurrió, sino que comprendas por qué ocurrió y cómo cada acontecimiento revela el perfecto plan de Dios para la humanidad. Si es la primera vez que nos visitas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de los episodios de esta apasionante serie. Y si este contenido está fortaleciendo tu fe y ampliando tu conocimiento de la palabra de Dios, te agradecería que nos apoyaras con un me gusta, ya que eso permite que este mensaje llegue a muchas más personas. Ahora sí, acompáñame a regresar a las calles de Capernaum. En el siglo I, un centurión era mucho más que un simple soldado. Era uno de los oficiales más respetados del ejército romano. Bajo su mando había alrededor de 100 hombres, y su responsabilidad era mantener el orden, hacer cumplir las órdenes del imperio y garantizar la paz romana en las ciudades bajo ocupación. En una región como Galilea, la sola presencia de un centurión imponía respeto. Vestía una armadura impecable, portaba su espada como símbolo de autoridad y estaba acostumbrado a que todos obedecieran sus órdenes sin cuestionarlas. Sin embargo, había un enemigo contra el cual ni el ejército más poderoso del mundo podía luchar. La enfermedad. Dentro de su casa, uno de sus siervos yacía gravemente enfermo. Estaba paralítico y gravemente atormentado. Ningún médico, ningún soldado y ninguna autoridad romana podían devolverle la salud. Por primera vez, aquel hombre acostumbrado a dar órdenes comprendió que existían problemas que el poder humano era incapaz de resolver. Fue entonces cuando comenzó a escuchar los rumores sobre un maestro judío que sanaba enfermos, limpiaba leprosos y hacía lo que nadie más podía hacer. Su esperanza ya no estaba en Roma. Su esperanza estaba en Jesús. Durante la ocupación romana, la relación entre judíos y soldados del imperio estaba marcada por la tensión. Los romanos representaban el poder extranjero que dominaba la tierra prometida, cobraba impuestos y mantenía el control mediante la fuerza militar. Por eso, era impensable que un oficial romano despertara el cariño y el respeto del pueblo judío. Pero este centurión era diferente. La Biblia nos revela un detalle sorprendente. Los ancianos de los judíos fueron a buscar a Jesús y le rogaron con insistencia, diciendo: «Es digno de que le concedas esto, porque ama a nuestra nación y nos edificó una sinagoga». Aquel hombre no despreciaba al pueblo de Israel. Había llegado a amar a la nación que Roma gobernaba. Incluso había financiado la construcción de una sinagoga para que los habitantes de Capernaum pudieran reunirse a leer las Escrituras y adorar al Dios de Israel. Aunque era un oficial romano, su corazón había aprendido a respetar al Dios de los judíos. Y cuando su siervo enfermó gravemente, comprendió que solo había una persona que podía hacer lo imposible: Jesús de Nazaret. Al escuchar las palabras de los ancianos, Jesús no hizo preguntas ni puso condiciones. Simplemente comenzó a caminar hacia la casa del centurión. Aquellos hombres habían dicho: «Es digno de que le concedas esto». Humanamente, parecía cierto. Era un hombre respetado. Había ayudado al pueblo. Había construido una sinagoga. Había demostrado generosidad. Pero mientras Jesús se acercaba a la casa, ocurrió algo completamente inesperado.
El centurión envió a unos amigos con un mensaje que revelaba la verdadera condición de su corazón. Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. El mismo hombre que todos consideraban digno confesaba delante de Jesús que no lo era. No confiaba en sus buenas obras. No apelaba a su posición militar. No mencionaba la sinagoga que había construido. Comprendía que estaba delante de alguien infinitamente mayor que él. Por eso, antes de pedir el milagro, reconoció humildemente quién era Jesús y quién era él. Después de decir que no era digno de recibir a Jesús bajo su techo, el centurión añadió unas palabras que revelarían la grandeza de su fe. Pero di la palabra, y mi criado sanará. Aquella afirmación no era una simple expresión de esperanza. Era una convicción absoluta. El centurión estaba convencido de que Jesús no necesitaba tocar al enfermo, entrar en la casa ni siquiera verlo con sus propios ojos. Bastaba una sola palabra. ¿Por qué podía creer algo tan extraordinario? Porque entendía perfectamente cómo funciona la autoridad. Y él mismo lo explicó. Porque también yo soy hombre bajo autoridad, y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este, ve, y va, y al otro, ven, y viene, y a mi siervo, haz esto, y lo hace. El centurión conocía la cadena de mando del ejército romano. Sabía que una orden pronunciada por un superior no necesitaba repetirse. La autoridad de quien la emitía era suficiente para que se cumpliera. Por eso comprendió algo que muchos aún no habían entendido. Si los soldados obedecían la voz de un oficial romano, ¿cuánto más obedecerían la enfermedad, el sufrimiento y la muerte la voz del Hijo de Dios? Aquel hombre reconoció que la autoridad de Jesús no tenía límites. No estaba restringida por la distancia. No dependía del contacto físico. Su palabra tenía poder para hacer lo que ningún ser humano podía lograr. Cuando Jesús escuchó las palabras del centurión, se detuvo. Los discípulos guardaron silencio. La multitud esperaba la respuesta del Maestro. Entonces ocurrió algo extraordinario. Al oírlo Jesús, se maravilló, y dijo a los que le seguían, de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Jesús estaba rodeado de israelitas. Hombres y mujeres que habían crecido escuchando la ley de Moisés. Conocían las Escrituras. Esperaban al Mesías. Se consideraban el pueblo del pacto. Sin embargo, fue un oficial romano, un hombre nacido fuera de Israel, quien comprendió con mayor claridad la autoridad de Jesús. Su fe no se apoyó en señales. No pidió una demostración. No exigió una prueba. Creyó antes de ver el milagro. Y esa confianza absoluta fue el motivo por el cual Jesús lo puso como ejemplo delante de todos. La verdadera fe no consiste en ver para creer. La verdadera fe cree porque conoce quién es Jesús. Después de elogiar la fe del centurión, Jesús dirigió su mirada hacia la multitud y pronunció una declaración que cambió la manera de entender el reino de Dios. Durante siglos, el pueblo de Israel había esperado la llegada del Mesías. Muchos pensaban que las bendiciones del reino estaban reservadas únicamente para los descendientes de Abraham. Pero Jesús anunció que personas de todas las naciones llegarían a formar parte de ese reino. Hombres y mujeres del oriente y del occidente creerían en él y compartirían la promesa hecha a Abraham, Isaac y Jacob. No entrarían por su nacionalidad. No entrarían por su origen. Entrarían por la fe. El centurión romano era una muestra anticipada de esa realidad. Aunque no pertenecía al pueblo de Israel, había reconocido en Jesús la autoridad del Hijo de Dios. Mientras algunos que conocían las Escrituras dudaban del Mesías, un extranjero creyó en su palabra sin necesidad de ver el milagro. Así comenzaba a cumplirse el propósito que Dios había anunciado desde el Antiguo Testamento, que todas las naciones serían bendecidas por medio del Mesías prometido. Después de anunciar que muchos vendrían del oriente y del occidente para participar del reino de Dios, Jesús pronunció una advertencia que llenó de asombro a quienes lo escuchaban. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Quiénes eran esos hijos del reino?
Jesús se refería a aquellos israelitas que habían recibido el privilegio de conocer las promesas de Dios, escuchar las Escrituras desde su niñez y esperar la llegada del Mesías. Muchos pensaban que ese privilegio era suficiente para entrar en el reino de los cielos. Pero Jesús dejó claro que nadie entra al reino únicamente por pertenecer a un pueblo, por conocer la ley o por tener una herencia religiosa. Era necesario creer en Él. El centurión romano, siendo extranjero, creyó. Muchos de los que tenían las Escrituras delante de sus ojos, no. Con estas palabras, Jesús no anuló las promesas hechas a Israel. Más bien, advirtió que rechazar al Mesías tendría consecuencias eternas, mientras que todo aquel que creyera en él, sin importar su origen, recibiría la salvación prometida por Dios. La enseñanza era clara: la fe abre la puerta del reino, la incredulidad la cierra. Después de revelar la grandeza de la fe del centurión y enseñar acerca del reino de los cielos, Jesús puso fin a aquella conversación con una sola declaración. Entonces Jesús dijo al centurión: «Ve, y como creíste, te sea hecho». Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Jesús no tomó el camino hacia la casa. No puso sus manos sobre el enfermo. No pronunció largas oraciones. Simplemente habló. Y en ese mismo instante, el milagro ocurrió. Mientras el centurión regresaba a su hogar, el siervo que había estado paralítico y gravemente atormentado recuperó completamente la salud. La enfermedad obedeció la voz de Cristo. La distancia no fue un obstáculo, el tiempo no fue un impedimento, la autoridad de Jesús alcanzó aquel hogar sin necesidad de estar físicamente presente. Este milagro dejó una verdad que sigue siendo tan poderosa hoy como aquel día en Capernaum: la autoridad del Señor no depende de la cercanía. Su poder no está limitado por la distancia. Cuando Él habla, su palabra se cumple. El centurión creyó antes de ver el milagro. Y precisamente esa fe fue honrada por el Señor. Su confianza no descansó en lo que podía ver con sus ojos, sino en la autoridad de aquel que había dado la orden. Así terminó uno de los milagros más extraordinarios registrados en los Evangelios. Un hombre gentil reconoció la autoridad absoluta de Jesús, creyó en su palabra y recibió la respuesta antes incluso de llegar a su casa. El milagro había terminado, el siervo estaba sano, el centurión regresó a su casa con la certeza de que la palabra de Jesús jamás falla. Pero el Espíritu Santo no permitió que este acontecimiento quedara registrado únicamente para admirar un milagro, quedó escrito para enseñarnos quién es Jesucristo. A lo largo de este relato encontramos tres grandes verdades. La primera es que la verdadera fe reconoce la autoridad de Jesús. El centurión entendió que Cristo no era simplemente un maestro más en Israel. Comprendió que toda la creación estaba bajo su autoridad, así como un soldado obedecía la voz de su superior, la enfermedad obedecía la voz del Hijo de Dios. La segunda verdad es que la humildad abre el corazón para confiar en Dios. Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. No presentó méritos, no habló de sus buenas obras, no apeló a su posición militar, solamente confió en la gracia y en el poder de Cristo. Y la tercera verdad es que la fe verdadera siempre descansa en la palabra de Dios. El centurión creyó antes de ver, no necesitó una señal adicional, no pidió una prueba. Le bastó la palabra del Señor. Ese mismo llamado sigue vigente para cada persona. Jesús continúa siendo el mismo Señor que tiene autoridad sobre toda la creación. Su palabra sigue siendo verdadera, sus promesas permanecen firmes, y todo aquel que pone su confianza en Él descubre que nunca defrauda a quienes creen en su nombre. Así termina el relato de la sanidad del siervo del centurión, un milagro que comenzó con el sufrimiento de un hogar, pero que terminó revelando una de las declaraciones de fe más extraordinarias de todos los evangelios. Y quizá por eso, después de más de 2000 años, la voz de Jesús sigue resonando con la misma autoridad. Porque cuando Él habla, su palabra siempre se cumple. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este episodio. Hoy aprendimos que la verdadera fe no depende de lo que vemos, sino de confiar en la palabra de Jesús, tal como lo hizo el centurión. Si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, te invito a suscribirte al Legado de Jesús, activar la campanita de notificaciones y dejar tu me gusta para que este mensaje pueda llegar a muchas más personas. Y cuéntanos en los comentarios.
¿Qué fue lo que más llamó tu atención de la fe del centurión? Gracias por estar con nosotros. Que Dios te bendiga, y nos vemos en el próximo episodio de El legado de Jesús.